Estamos trabajando en el capítulo 1, ¿verdad? De lenguajes regulares. Y en su página 32, pues les define un autómata finito con pues los 5 elementos de lo que hablamos, ¿verdad? Dijimos que iba a tener un conjunto finito de estados, el cual no podía ser vacío, es decir, que al menos tiene que tener un estado, ¿verdad? Iba a tener un alfabeto de entrada, que es el conjunto de los caracteres con los cuales nosotros podemos construir los lexemas o las palabras que vamos a reconocer en nuestro código fuente. Eh, un conjunto de funciones de transición que pues lo que nos hacían era indicarnos a partir de determinado estado con cada una de las entradas posibles para el lenguaje hacia qué estado puedo moverme. Entonces voy a tener varias funciones de transición. Un estado inicial, que es el que define en qué parte de todos esos estados del autómata va a dar el inicio para el reconocimiento de cada palabra, y un conjunto de estados finales, y aquí decimos un conjunto porque pueden ser varios estados finales o estados de aceptación, que es decir, donde puede venir el fin de cadena para que yo haga un reconocimiento de cada palabra. No sé si en ese punto tenemos alguna inquietud, ya sea los que no estuvieron en la clase anterior o los que o los que estuvieron, pero pues repasaron los conceptos y tienen alguna duda sobre la definición en general de un autómata. Todo claro. Bueno, habíamos visto también un par de ejercicios sobre autómatas en la parte de la representación, ¿verdad? De cómo representar los autómatas en sí. Vimos que era a través de diagramas de estado, donde íbamos a tener círculos para representar los estados y flechas o arcos de un estado a otro con el indicador del carácter de entrada que representa esa transición, ¿verdad? Eh, y de esta manera, pues nosotros vamos a representar los autómatas finitos determinísticos o no determinísticos, como un grafo, ¿verdad? De manera gráfica. Eh, hicimos algunos ejemplos también, vimos que cada autómata pues estaba asociada a una tabla de transición, en donde pues una tabla de transición determinaba esas funciones de transición en la que yo decía de un estado con cada entrada a qué nuevo estado debía moverme en el autómata, ¿verdad? Y que esta era la parte pues de implementación que a mí me iba a servir a nivel de código, ¿verdad? El poder establecer la tabla de transición. Vimos un pequeño autómata finito determinístico que reconocía palabras binarias con una cantidad impar de unos, ¿verdad? En donde aquí ya, pues ya veíamos la representación donde cada círculo pues representa un estado, su arco correspondiente para cada una de las entradas, que en este caso por ser un lenguaje de cadenas binarias solo podía tener pues 0 o 1 como entrada, y de esa manera pues nosotros podíamos representar un autómata. Estos eran los más sencillos, ¿verdad? Que nosotros pudimos empezar, y podemos de alguna manera ir a unos ejemplos un poco más complicados. Vamos a ver esta parte de acá. Un poco más explícita, siempre pues resume una definición general del autómata finito, en el cual nos dice pues que es un conjunto de estados, un conjunto de símbolos de entrada, que es el alfabeto del lenguaje, una función de transición que significa un movimiento, ¿verdad? Que de un estado a otro estado con determinada entrada. El estado, vamos a poner aquí el puntero, el estado inicial, ¿verdad? Y un conjunto de estados considerado estado de aceptación, ¿verdad? Ahora, este ejemplo que ustedes ven aquí es un autómata finito no determinístico. ¿Por qué es un autómata finito no determinístico? ¿Quién se anima a activar su micrófono y a decirnos? Porque tiene salidas de la misma, con la misma letra, a dos lados, Acá, ¿en qué estado vemos eso? en el cero. En el estado inicial, ¿verdad? Aquí en este caso los estados no son letras, sino son números.
Y tenemos un estado de inicio que es el estado 0, y en ese estado tenemos dos transiciones distintas o dos funciones de transición distintas para el carácter de entrada A. Nos dice en este lazo que estando en el estado 0 con la entrada A, permanezco en el estado 0, pero también tenemos una transición al estado 1 con el mismo carácter de entrada. Por eso es no determinístico, porque tenemos al menos un estado para el cual con la misma entrada tenemos dos transiciones distintas, dos opciones que elegir. ¿Sí? Por lo demás, en el estado sub 0, si es B, también me puedo quedar en el mismo estado, y luego en el estado 1, pues nos representa con el estado B que paso al estado 2, y del estado 2 con B paso al estado 3. Hablamos en la clase anterior de que, pues a nivel de representación en un grafo y para temas de evaluación, todo aquello que no esté explícitamente expresado en el autómata con una transición, yo la voy a asumir como que va a un estado de error. Es decir, aquí si viene una C, si viene una X, si viene una A en este estado 1, pues lo mandaríamos a un estado de error. Eso lo interpreto por omisión, ¿verdad? Porque no está explícita la transición, entonces pues la asumimos que va a ir a un estado de error. Y solo colocamos las transiciones que nos interesan en la cadena. Si yo les pregunto, esta representación del autómata finito no determinístico, ¿qué tipo de cadenas acepta o cómo me describirían ustedes verbalmente el patrón que estamos reconociendo con ese autómata? ¿Qué me dirían? ¿Qué cadenas estamos aceptando ahí? Otro valiente. Cristian nos pone. Ingeniera, Ajá, dígame. ahí estaría aceptando una cadena que empiece con B o A, pero tendría que tener otra A sub 1 para cambiar al otro estado, ¿no? Ajá, aquí sí estamos viendo que lo que nos marca es como el final de la cadena, ¿verdad? Hablamos de cadena mínima cuando establecemos cuál es la cadena más corta que yo puedo reconocer haciendo un recorrido en el autómata. Si aquí observamos cuál es la cadena mínima, lo mínimo que podría aceptar sería la secuencia A, B, B, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito al menos para poder llegar al estado de aceptación. Entonces, pues sí, podríamos describirla como las secuencias de cadenas A y B, que pueden iniciar con A y B combinado y deben terminar siempre con la secuencia A, B y B. ¿Sí? Por aquí nos puso Eduardo Cabal, acepta cadena que empiezan con A o B y terminan con dos veces B. Pues otra forma de decirlo. Sin embargo, aquí la única, digamos, observación en el caso de la explicación que nos dice Eduardo es que él nos pone que termina con dos veces B. Realmente la cadena debe terminar o debe tener la secuencia A, B, B, siempre, ¿verdad? Entonces yo podría tener la secuencia AA, BB o BA, BB o AB, AB, A, B, B. El tema es que debe terminar siempre con la secuencia A, B, B. Si miramos esta parte de la explicación que nos da, pues dice el grafo se parece a un diagrama de transiciones, ¿verdad? Pero en el mismo carácter puede etiquetar dos o más transiciones fuera de un estado. Y es esta parte de aquí de las A la que nos está indicando que puede tener más de dos transiciones. Entonces, a nivel de grafo, a veces es un poco complicado identificar si es no determinístico o si hay más de una transición para una entrada, porque como son muchos lazos, aquí fue fácil porque eran solo estos dos, ¿verdad? Pero cuando tenemos un diagrama más complejo, a veces es difícil identificarlo. Entonces, en ese sentido, también nos funciona la tabla de transición. Esto que tenemos aquí es una tabla de transición en donde por cada estado colocamos una fila, ¿verdad? Aquí tenemos el estado 0, va a una fila, el estado 1 a otra fila, el estado 2 a otra fila,
¿verdad? Y el estado 3 nos quedaría aquí como un estado ya de aceptación. A nivel de columnas, ¿verdad? De izquierda a derecha, pues yo coloco todos mis caracteres de entrada, que son los caracteres del alfabeto con los que yo puedo conformar cada una de las palabras válidas en mi lenguaje. Y entonces yo podría decir que estas son secuencias solo de A y B. Entonces tengo una columna para A y una para B. Y voy evaluando para cada estado las diferentes transiciones que pueda tener. Entonces me dice, bueno, desde el estado 0 con ¿a dónde me puedo mover? Pues hay una transición que me dice que me puedo mover al estado 1, que está aquí, y hay otra que me dice que puedo quedarme en el estado 0. Entonces, en esta función de transición yo ya no tengo un elemento, tengo un conjunto de elementos, ¿sí? Porque puedo ir al estado 0, al estado 1, podría tener más, ¿verdad? Para el siguiente carácter de entrada, desde el estado 0 con B, nos dice que hay un lazo en donde debo permanecer en el estado 0. Entonces, del estado 0 con B, me muevo al estado 0. Y vuelvo a evaluar con los demás estados. Tengo para el estado 1 con A, dice que no hay nada. Este guioncito o error podríamos ponerle aquí o el nombre del estado que represente para nosotros el error, ¿verdad? Eso representa este guión. Pero desde el estado 1 con B, yo puedo moverme al estado 2. Entonces coloco aquí que desde el estado 1 con B, puedo moverme al estado 2. Luego evalúo el siguiente estado que es 2. Desde el estado 2 con A no tengo ninguna transición y con B me muevo al estado 3. Desde el estado 2 entonces con A vuelvo a ir al estado de error y con B me muevo al estado 3. Entonces, a nivel de la tabla de transición, una forma simple de evaluar si es determinístico o no, es decir, si tenemos más de una transición para cada estado, es que en un autómata finito determinístico, cada transición debería tener un solo elemento. Mientras que en un no determinístico sí aparece como lo tenemos en la combinación del estado 0 con A, en donde la transición o el conjunto de estados a los que yo puedo salir es más de uno. ¿Sí? Entonces, en una tabla de transiciones, cuando ustedes vean esta representación aquí, significa que es un no determinístico. Nos pregunta Víctor, por los dos lazos que hay, ¿se puede quedar en un ciclo y no salir de ahí, del estado 0? Pues se podría quedar ahí, por ejemplo, si viene solo secuencias de 3A. Bueno, podría quedarse aquí, en la A, en la A y en la A. Jamás va a alcanzar el estado de aceptación. Y entonces, cuando llegue el fin de cadena, pues vamos a devolverle el exema A, pero no vamos a devolver que la cadena es aceptada porque no llegó el fin de cadena en el estado 3, sino en el 0, que significa que todavía no era aceptada. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Y aquí nos da un poquito la explicación de lo que yo les estaba hablando verbalmente, ¿verdad? Entonces, digamos, los movimientos realizados para aceptar la cadena de entrada A, B serían los siguientes. Yo puedo moverme del estado 0 y quedarme en 0 con la primera A. Podría entonces, para el reconocimiento de la siguiente A, moverme al estado 1. Luego, para la siguiente B, moverme al estado 2. Y para la última B, moverme al estado 3. Y ahí vendría el fin de cadena. ¿Sí? Ahí podría yo aceptar esa cadena, ¿verdad? Hablando del recorrido en esta representación del autómata, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poquito que a nivel de implementación, esta parte de aquí no la podemos lograr en un algoritmo de manera funcional, por lo cual siempre tratamos de generarlo determinístico, ¿verdad? Para poderlo implementar a nivel de código, si no, no nos funciona. Aquí, por ejemplo, entonces, esta representación que nosotros hablamos de un lenguaje que termina, secuencias de A y B, que termina con la cadena ABB, la podríamos representar también con este autómata que ustedes ven acá. Este ya es un autómata equivalente, ¿verdad? Pero ya es un autómata finito determinístico, ¿sí? Nos dice que un autómata finito determinístico, ningún estado tiene una transición épsilon, es decir,
una transición de entrada con epsilon, ¿verdad? Yo no me puedo mover de un estado a otro o incluso de un estado a él mismo con transiciones epsilon. Y para cada estado y cada símbolo de entrada hay a lo sumo una arista etiquetada, una arista o un arco de transición que sale de un estado al otro, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que lograr en un autómata finito determinístico. Entonces, aquí este que ustedes están viendo acá reconoce la misma cadena, pero ya sería determinístico, ¿verdad? Si ustedes hacen la tabla de transición de este autómata que ven acá, no van a encontrar en ningún momento una situación como esta que vimos acá, ¿verdad? En la que en un estado con determinada entrada yo puedo moverme a un conjunto de estados en lugar de a uno solo. Entonces, ¿para qué nos sirve, pues de alguna manera esto? Para poder implementar a nivel de código, pues un ciclo o una lectura repetitiva, carácter a carácter, en donde yo vaya identificando en qué estado estoy para ver si concateno el lexema o no. José Carlos nos pregunta si puede haber más de un estado de aceptación. Sí, puedo tener muchos, todos podrían ser estados de aceptación, ¿verdad? Dependiendo del lenguaje que yo esté reconociendo. Podría yo tener 4 estados y que todos fueran estado de aceptación, o podría tener que solo el primero y el último, o solo los últimos 2, pero en un autómata pueden haber varios estados de aceptación. Por eso nos dice que es un conjunto de los estados de aceptación que pertenece al conjunto de los estados del autómata. Y cuando hablamos de que pertenece a nivel de conjuntos, puede ser cualquiera de los elementos del conjunto o incluso el conjunto mismo, ¿verdad? Entonces todos los estados incluso podrían ser de aceptación. Entonces, la idea es, cuando yo ya tengo esta parte de acá, pues yo ya puedo generar una función, ¿verdad? A nivel de código, que lo que va a ir haciendo es capturando carácter a carácter mientras no termine el fin de archivo, ¿verdad? Y pues mientras eso suceda, lo que va a ir haciendo es moviéndose de un estado a otro, y dependiendo de lo que corresponda, aquí nos faltaría, digamos, ¿verdad? Ir concatenando, si yo lo que quiero es devolver el lexema, porque aquí en esta pequeña función lo único que está haciendo es determinando si la cadena pertenece o no, ¿verdad? ¿Cuándo va a pertenecer? Cuando está en el estado final, o sea, he terminado de capturar los caracteres, viene el fin de cadena y me quedé en el estado 3. Si la cadena es un estado de aceptación, Rafael pregunta algo. Bueno, entonces, de esta manera yo voy implementando a nivel de código un reconocimiento utilizando un autómata finito determinístico. Entonces, para eso nos sirve bastante la tabla de transición, ¿verdad? Porque yo la puedo ver en una forma como más explícita y trasladar eso a una codificación. Por ejemplo, aquí, si vemos esta tabla de transición, pues la forma de implementarlo sería a nivel de código utilizando pues un multicondicional, ¿verdad? Que vaya a evaluar en qué estado estoy, por ejemplo, si estoy en el estado 0, en el estado 1, en el estado 2, y dependiendo del estado en el que estoy con la entrada, voy a asignar el nuevo estado, voy a concatenar el carácter al lexema y me voy a mover al otro estado. Y así, de esa manera, voy evaluándolo. Una implementación de ejemplo, ustedes la tienen igual en su libro. No me acuerdo qué página es, déjenme que por aquí lo tengo. Para que ustedes lo lean después. Bueno, si no lo vemos después. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda de lo que están trabajando en su proyecto. Esto lo vamos a ver después. Ingeniera, una duda. Dígame. ¿Cuál es la manera correcta de implementar un autómata en código? O sea, yo por ejemplo en mi práctica lo implementé con puros ciclos for y sentencias if else, pero ¿hay alguna manera correcta de implementarlo en código?
Sí, normalmente cuando tenemos la tabla de transición, lo que hacemos es que los estados, digamos, usamos un multicondicional como el case, por ejemplo, o el switch, dependiendo del lenguaje que estemos utilizando, en donde tenemos un case por cada estado, ¿verdad? Y dentro de cada estado, un case por cada entrada. Y entonces, dependiendo de esa entrada, yo ya puedo evaluar. Por ejemplo, vamos a ver si les puedo compartir aquí. Este sí nunca lo he usado. Vamos a probar. Entonces, digamos, si yo tengo una tabla de transición como la que vimos, en donde tengo 3 estados, pues yo voy, por ejemplo, a escribir que carácter va a recibir obtener carácter, ¿va? Vamos a suponer que las funciones ya existen, ¿sí? Y voy a hacer mi case o switch o lo que sea que estén trabajando sobre estado, por ejemplo. Inicialmente voy a tener, antes de obtener el carácter, debería inicializar mi estado. Voy a poner en minúsculas también. Sí, sí se ve bien lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Podríamos que el estado inicial va a ser -1, por ejemplo, aquí. O de una vez empiezo en 0, ¿verdad? Entonces empiezo mi recorrido en 0, obtengo el carácter y voy a evaluar para el estado. En el caso de mi estado podría ser similar al que vimos, si es 0, si es 1, o si es 2 y si es 3, que va a ser el de error, ¿verdad? Que ese vimos que estaba como, pues, implícito, ¿verdad? Entonces, si el carácter es 0, pues yo voy a tener también por ahí mi variable que me diga, que se llame lexema, por ejemplo. Y debería de tener otra que sea un token, ¿verdad? Que este va a ser un número y el otro va a ser un string. No estoy usando ninguna sintaxis, solo les estoy dando las ideas, no crean ustedes, ¿verdad? Porque pues ahí ustedes ya programarán en C# directamente. Entonces estoy en el estado 0 y lo que debería hacer es con el carácter que obtuve, pues hacer adentro de cada estado otro case, ¿verdad? Para este carácter, ¿verdad? Y aquí ya podría yo poner que si el carácter, por ejemplo, estábamos viendo que era A o que era B. Entonces, si el carácter es A y estoy en el estado 0, ¿qué me decía la tabla de transición? ¿A qué estado debería de pasar? Creo que al estado 1. Estado 0 creo que se queda. Pero el que ya era finito determinístico. No me recuerdo, pero digamos que era el siguiente estado. Entonces yo voy a pasar que ahora mi estado va a ser estado 1 y que voy a concatenar a lo que tenga mi lexema. Voy a poner aquí concatenar. Lo que tenga mi lexema con el carácter que leí. ¿Sí? Para irlo juntando en el mismo lexema. Y luego ya voy y vuelvo a obtener el siguiente carácter, ¿verdad? Todo esto debería estar en un ciclo. Mientras no termine el fin de archivo, ¿va? Y si es B, pues ¿a qué estado voy a pasar? Supongamos que con B me debería de pasar al estado 2 y ahí siempre voy a concatenar mi carácter al lexema, solo que lo que cambié ahora fue mi estado 2, ¿verdad? Y de esa manera voy a ir escribiendo el código, pero al final lo que va a pasar es que en el estado 3, uy, esta cosita ya no sé cómo bajarla. Bueno, en el estado 3, aquí como que ya me borró esto ustedes, pero pongamos que ese es el estado 3. En el estado 3 al final, pues yo lo que voy a tener es toda la...
En el estado 3 lo que voy a tener entonces ya es el lexema que reconocí. Y ahí, en el estado 2, perdón, que era el estado de aceptación, voy a tener el lexema que reconocí y ahí sí ya puedo evaluar si la entrada es el fin de cadena, ¿qué voy a hacer? Porque como parte de mi entrada yo tengo A, B y el fin de cadena. Entonces, en el estado 0, por ejemplo, si viene fin de cadena, yo debería de salir del reconocimiento, no devuelvo ningún token o devuelvo el token de error y devuelvo el lexema que reconocí. Mientras que en el estado 2, si es el estado de aceptación, igual devuelvo el lexema que reconocí, el estado en el que estoy, pero ahí ya devuelvo el token que corresponde al autómata que estoy trabajando. José Carlos nos pregunta cómo se determina el fin de un lexema. Se determina porque estoy en un estado de aceptación y viene un fin de cadena que puede ser interpretado por cualquiera de los separadores que yo pueda utilizar. Por ejemplo, espacios en blanco, tab, fin de línea. Todo aquello que me separe una cadena de la otra va a ser pues un fin de cadena para mí. Y si yo llego al reconocimiento en el código fuente de uno de esos caracteres y el estado en el que estoy es de aceptación, entonces ya puedo trabajarlo. ¿Sí? En el caso de las reservadas, hace un if en el que comprueba que lo lleva concatenado, coincida a la palabra que quieres sin la última letra. No entiendo muy bien, Isaac, eso de sin la última letra. José Carlos, si enciende su micrófono y nos comparte su inquietud un poquito más claro, así lo podemos resolver. Mi duda es que si, por ejemplo, tenemos nosotros nuestra entrada de texto, Ajá. entonces podríamos hacer una función que corte, digamos, cada que haya un separador, como usted dijo, y luego tener como una especie de dos autómatas, uno que lo corte y otro que determine el token de error o el token que le corresponde. ¿Estaría correcto eso? Pues la verdad es que se debería de hacer en el mismo proceso, no necesitamos dos procesos distintos, porque en el caso de las palabras reservadas, pues los vamos a reconocer dentro del token siempre de los identificadores, ¿verdad? Entonces lo único que podríamos hacer ahí es que, por ejemplo, si en el estado 2 es la captura del identificador y mi lexema es ABC, cuando llegue a ese estado 2, yo voy a tener en el lexema ABC el token número 100, que es el de los identificadores. Y antes de hacer la función retornar token y lexema, lo que hago es una función adicional que diga, por ejemplo, evaluar palabra reservada. Y a esa palabra reservada le mando el lexema que reconocí y el token que reconocí. Y lo que va a hacer esa función es simplemente tener un gran case donde compara el lexema que yo mandé con todas mis reservadas, con el if, con el then, con los comandos que tenemos para cada una de las acciones en el proyecto, por ejemplo. Y si empata con alguna, el lexema no lo toco porque es el que capturé y el token lo reemplazo. En lugar de que sea el 2, el token que identifica al ID, le asigno un token específico que puede ser 1000 para la primera reservada, 1100 para la segunda o los números que ustedes quieran, pero entonces ya regresa el lexema, no con el token ID, sino con el token específico de la reservada que se identificó. Gracias. ¿Verdad? Para hacerlo más sencillo y de una vez en la misma función lo vamos trabajando. ¿Alguna otra duda? Quiero ver aquí que me dejen.
a hacer más corta esta ventana, solo les quiero compartir algo más. Va. Entonces, si quieren, trabajemos un poquito acá. Supongamos que el lenguaje que quisiéramos reconocer siempre va a estar formado por cadenas, secuencias de A en cantidades pares. Entonces vamos a intentar hacer aquí un autómata en este diagramador. Supongamos que este va a ser el estado inicial. Lo vamos a hacer un poquito más complejo porque quiero que ahorita aprovechemos para ver la parte de minimización de estados de una vez con uno que ya hemos trabajado. Entonces supongamos que tenemos un estado inicial que es S. Y vamos a colocar otro estado. Que podría ser mi estado A, por ejemplo. Y ahí otro estado A. Otro estado y a este lo vamos a llamar estado B. ¿Sí? Para marcar aquí con doble círculo, creo que sí va a estar un poco alegre. No veo una... Pero vamos a poner que el S, si quieren se los voy a poner aquí con asterisco ahorita para identificar el estado de aceptación, porque en lo que encuentro el borde de esta figura y todo va a ser un poco más complejo. Entonces supongamos que tenemos 3 estados y la cadena que yo voy a reconocer o que quiero reconocer son pares de As, ¿verdad? Pero a mí se me ocurrió inicialmente que entonces va a ser un lazo de aquí para acá. Uy. Y que esta podría ser la entrada del primer carácter A. Y esta podría ser otra A. Y le voy a poner todavía una flechita de regreso. Es más fácil dibujar en el pizarrón ustedes. Pero con otra A. Sí, ese podría ser un autómata en el que yo estoy reconociendo secuencias pares de A, ¿verdad? O sea, la primera A vengo y paso a un estado impar, por ejemplo, de As. Reconozco la segunda A, puedo aceptar, si viene otra A, regreso a un estado impar y si viene otra A, par, ¿verdad? Entonces, este es un lenguaje parecido al que trabajamos con las cadenas binarias pares, solo que en este caso tenemos 3 estados, ¿sí? Si vemos una tabla de transición, ¿cómo nos quedaría una tabla de transición? Tendríamos el estado S, que es un estado de aceptación. No sé si lo puedo copiar en una sola tabla. Esta cosa no tiene para tablas, pero bueno, si lo vamos a tener que poner así texto por texto. Tenemos el estado S. Ya me lo movió. El estado A. No logro poner texto aquí.
¿Alguien se acuerda en esta herramienta o ya han usado esta herramienta para poner texto? Aquí está, ya está. Vamos a borrar este. Tendríamos el estado A y tendríamos el estado B. ¿Qué filas deberíamos de tener en esta tabla de transición? ¿Alguien? A es una. Quería insertar una tablita, pero así de dibujarla está feito. Bueno, A va a ser una entrada y le vamos a dar control V a esto. ¿Qué otra entrada? Muy bien, A. Entonces, una sería A y la otra sería épsilon. Vamos a poner una E de épsilon. Y este está de más. Vale. Entonces, esta va a ser mi tablita en la que tengo el estado inicial S, que es de aceptación junto con el estado B. Y en las entradas posibles tengo la A y tengo épsilon, ¿verdad? Y según mi diagrama de estados, de S con A, debo moverme al estado A. Y de S con épsilon, ¿a dónde debería de moverme? ¿O qué debería hacer? Ingeniera, Y, solo si quiere una tabla, ahí donde dice buscar en el lado izquierdo, ajá, ahí ponga table y ahí le aparecen las tablitas. quiero ver. Ah, muchas gracias. Sí, porque si no, de verdad que no vamos a avanzar. Muy bien, entonces, ¿y qué? Para borrarle los datos hay que escribir en cada celda. Bueno, pero creo que igual es más fácil que lo otro. Entonces tendríamos el estado A, que no es de aceptación, y el estado B, que es de aceptación. Esto no está y esto tampoco. Me imagino que tiene un eliminar o debería tener un eliminar fila. No, bueno, solo los valores. Dijimos la entrada A y E, que lo vamos a dejar como, se los dejo como E minúscula para que sea épsilon. Y aquí vamos entonces recorriendo el autómata. Del estado S con la entrada A, debo de moverme al estado A. Del estado S con épsilon, ¿qué debería de pasar? Por ahí me pusieron. Aquí puedo aceptar porque es un estado de aceptación, ¿verdad? O sea, aquí le pusimos el asterisco que representa el doble círculo, que es de aceptación. Y del estado A, me puedo mover al estado B, del estado A con la entrada A, que sería esta que estoy viendo aquí, ¿verdad? Me muevo al estado B y del estado A con la entrada épsilon, si viniera épsilon, ¿qué pasaría ahí? Correcto, voy a un estado de error, ¿verdad? Le puedo poner estado de error o estado 1500, no sé, el error, el estado que ustedes vayan a identificar como error. Y luego evalúo para el siguiente estado. Si estoy en el estado B con la entrada A, debo regresar al estado A. Y si estoy en el estado B con fin de cadena o épsilon, ¿qué debería de pasar? Muy bien, Isaac, Rafael, acepto. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra tablita de transición.
que representa este autómata, ¿verdad? Esto de aquí, obviémoslo. Entonces tenemos el autómata y tenemos la tabla de transición. Si ustedes, lo que me interesa ahorita es que nos fijemos en esta parte de aquí. Si ven la línea 1, donde está el estado inicial con A, acepto, es igual a la línea con el estado B que nos dice con la entrada A, acepto. Si habláramos de ecuaciones, diríamos que el estado S es igual al estado B, ¿sí? Y a eso le llamamos nosotros minimización de estados. Yo puedo venir y anular uno de los estados. Para eso, para identificar que son iguales, tengo que ver que con cada entrada se muevan al mismo estado y que ambos sean estados de aceptación o estados de no aceptación. Por ejemplo, si S estuviera igual, pero S no fuera de aceptación y B sí, no puedo igualarlos. O al revés, ¿verdad? Si B tuviera las mismas transiciones, pero no fuera de aceptación, yo no puedo igualarlos. En este caso tienen las mismas transiciones y ambos son de aceptación, entonces yo puedo igualar el estado. Entonces yo podría venir y decir, bueno, voy a reemplazar en mi tabla, voy a anular el estado B, ¿verdad? Como lo hacemos en un sistema de ecuaciones normal, en la que yo digo, bueno, voy a anular el estado B, ¿verdad? Y voy a reemplazar en la tabla en en todas las transiciones donde aparece el estado B, lo voy a reemplazar por el que dejé, que sería en este caso, ya no voy a trabajar con la B, sino que lo regreso al estado epsilon. ¿Verdad? Entonces, este como tal ya no estaría. Quiero ver si hay una tachadura aquí para no borrarlo, pero no. Bueno, entonces este de aquí lo borraríamos y nos quedaría de esa manera. Si trazamos nuestro grafo de esa forma, significa que anulamos esto y esta A regresa para acá, ¿verdad? Y así fue como diseñamos el primer autómata que vimos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan un autómata de varios estados, siempre lo que uno tiene que verificar es si hay forma de minimizar ese autómata para dejarlo con la menor cantidad de autómatas, ¿sí? Hablando de este autómata, podríamos haber puesto o pensado en la gramática asociada para este autómata inicial. Alguien me pregunta por ahí, si el último carácter fuera A, entonces regresaría al estado A. ¿Por qué epsilon es estado de aceptación en el estado S sub 0? Hablamos en respuesta a Josué, que me pregunta que por qué el estado S sub 0 es de aceptación. Inicialmente hablamos de que íbamos a reconocer cadenas pares de A. Y cuando hablamos de cadenas pares, normalmente, o secuencias pares, normalmente tomamos el 0 como el primer par. Entonces, la no aparición de As significa 0 de As y es el primer par que nosotros encontramos en la secuencia. Por eso pusimos que ese es el estado inicial y es el estado de aceptación en este caso. Si hubiésemos pedido cadenas impares de As, por ejemplo, la cadena mínima sería una vez A, porque es el impar más pequeño. Pero en este caso es pares de A y la cadena mínima entonces es 0 de A. ¿Sí? Ok, del lado derecho tiene la opción de tachar, vamos a verla. Me voy a poner a jugar el fin de semana con esto ustedes, porque la verdad que hasta ayer estaba tratando de ver qué otra cosa podríamos usar para diseñar, porque no siempre es lo mismo tenerles ya el diagrama en una presentación, ¿verdad? Que poder tener la oportunidad de diseñar con ustedes alguno. De hecho, algún ejercicio que quiero hacer es poderles ceder el control a alguno de ustedes y que ustedes hagan el diagrama, ¿verdad? Entonces, para que lo vayamos haciendo también más interactivo, pero entonces vamos a ir probando más.
¿Alguna otra duda sobre el autómata o sobre la tabla de transiciones antes de ver la gramática? ¿No? Vamos a probar tachar de una vez. No nos vamos a ir con la duda. Por aquí, a la par de este, está... Ingeniera, Sí. es en el lado derecho de su pantalla. Es que a mí la pantalla no me aparece exactamente igual que a ustedes, pero ya las encontré. Es que lo tengo cabal, ahí tengo puesta la ventanita del chat. Ah. Entonces, porque me aparecen como ventanas flotantes. Ni había visto que tenía este lado aquí. Gracias, gracias. Así entre todos nos ayudamos. Bueno. Entonces, si hablamos de la gramática, por ejemplo, ¿qué dijimos que era una gramática? ¿Quién me dice? Dijimos que estaba formado por ¿cuántos elementos? 3, 4, 5. ¿Quién se recuerda? Con eso empezamos jerarquía de Chomsky. Ajá, era parte de terminales, no terminales. Los terminales y el alfabeto son los mismos. A ver, recuérdense que el compromiso era que tenían que leer. Estaba formado por el alfabeto, el conjunto de producciones. Entonces, en resumen, la gramática va a tener siempre 4 elementos. El alfabeto o conjunto terminal, de conjunto de terminales, el conjunto de no terminales, la regla o producción inicial y las reglas de producción o de reescritura, ¿sí? Entonces, es una forma también de representar los lenguajes regulares. Y si nosotros quisiésemos hacer una gramática para el primer autómata como originalmente lo tendríamos, es bastante sencillo, ¿verdad? Si ya tenemos el autómata es mucho más sencillo. Vamos a hacer otros ejercicios donde no tenemos el autómata y solo tenemos que pensar en la gramática. Pero en este caso, pues para escribir en la gramática yo tendría que poner que mi símbolo inicial, ¿verdad? Va a ser ese, que deriva, y el deriva siempre lo identificamos con una flechita, ¿verdad? La voy a hacer con menos y el símbolo de mayor, porque aquí que me ponga a jalar las flechitas va a ser más tiempo. Y indico cuál es el carácter de entrada y a qué nuevo no terminal, que en mi caso pues serían los estados, debo de cambiar, ¿sí? Entonces la primera producción de mi gramática sería estando en S. Con A derivo al estado A, ¿sí? O al no terminal A. Como es ese estado de aceptación, yo tengo que identificar también en mi gramática que es un estado de aceptación. Entonces yo le puedo poner que S también deriva en épsilon. Recuérdense que aquí estamos usando la E minúscula como épsilon. Y eso identifica que mi estado es un estado de aceptación, ¿ok? Tengo también para el siguiente no terminal que es A, ¿verdad? Que con ese no terminal, con la entrada A, puedo derivar al no terminal B, ¿sí? Y con B, que sería el siguiente no terminal, porque no tengo transiciones con épsilon en A. Voy a hacer un espacio aquí. En el estado B, con el terminal A, pues me muevo o puedo derivar al estado o al no terminal A. Y como este es estado de aceptación también, yo tengo que indicar que aquí puede venir épsilon, ¿sí? Entonces yo podría, voy a poner un poquito más grande, escribir la gramática para esta producción, para este autómata que tengo acá, de esta manera.
donde le indico, en este caso, mis estados se convierten en mis no terminales, mis entradas o mis caracteres del alfabeto se convierten en mis terminales. Yo pongo el estado inicial como mi producción inicial, ¿verdad? Y al final, cada una de estas se convierten en mis reglas de producción, ¿sí? Entonces, para definir totalmente la gramática, yo podría venir y decir que estas son las producciones. El alfabeto del lenguaje serían pues A y epsilon, ¿verdad? Mi conjunto de no terminales está dado por S, A y B, donde mi regla de inicio es que S con A deriva en A, y aquí tengo todas mis producciones. Entonces, esta que es aquí, que está aquí, ya es la representación de una gramática regular que reconoce exactamente el mismo lenguaje que está reconocido por el autómata, ¿sí? Derivando en epsilon, a nivel de producciones, efectivamente, Víctor, cuando yo coloco que S deriva en epsilon, estoy indicando que ese es estado de aceptación, que ahí puede venir fin de cadena. Entonces yo lo puedo poner como S deriva en epsilon o S deriva en lambda, ¿verdad? Cualquiera de los dos caracteres para mí identifican que ahí viene estado de aceptación y yo puedo reconocer la cadena y decir que es válida para el lenguaje, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién quiere que le ceda el control? Y nos hace entonces el autómata finito ya habiendo simplificado los estados de la tabla de transición. ¿Alguien que levante la manita? ¿O así al azar le damos el control a alguien? Vamos a ver, Cristian. Vamos a buscar a Cristian. Pruebe, Cristian. La idea es que en esta parte de acá pueda dibujar el autómata ya con la tabla resumida. Aquí me aparece que Cristian tiene el control de la pantalla y él nos va a dibujar ahorita el autómata de cómo nos quedaría ya la tabla con la cantidad, el diagrama con la cantidad mínima de estados que establecimos. Cristian, muy bien. Más si quiere, para que sea más fácil, puede modificar el autómata que ya está ahí para dejarlo como corresponde a la tabla ya simplificada.
¿Qué pasó, Cristian? Cuéntenos. Bueno, yo creo que Cristian se durmió porque no veo que haya hecho el cambio. Sí, José Carlos. Vamos a ver, José Carlos. Pruebe ahí, José Carlos. No sé si ahí se ve, ingeniero. No, fíjese que, bueno, de mi parte sigue apareciendo mi pantalla. Ustedes me cuentan si ven algo distinto. Permítame. Todos tristes aquí, va. Creo que ahí sí ya. Pues no me aparece. Y en compartir otra cosa no me aparece. Otra opción. Tendremos que averiguar. Por eso les decía que si lo hacían en la mía, para ver, porque es más, ya la perdimos. Ah, qué divertido es ustedes. Porque esa es. No sé qué hicieron, pero ya hasta me borraron el mío. Miremos. Ingeniero, cuando le doy compartir pantalla, dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de los participantes. Pues no sé en qué momento me lo preguntó. Y aquí no me aparece. Y si le vamos diciendo y usted lo dibuja. Bueno, probemos así y después vamos a seguir jugando con compartir entonces. Ok, ahí todos ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Solo que alguien está moviendo su mouse y entonces mueve el mío. Bueno, cuéntenos entonces, pues, ¿qué debería hacer yo? Deberíamos de tener entonces ya solo, ¿cuántos estados?
Ya solo dos estados, ajá. El estado, lo peor es que ya no sé dónde dejé la tablita. A y ¿era qué? S, ¿verdad? El estado S, que iba a ser de aceptación, y el estado A. ¿Sí? Y ya solo con los dos lazos que dijimos, ¿verdad? Que sería para A y el de regreso con A. Lo dibujamos al revés. Para acá. ¿Verdad? Solo con dos transiciones nada más. ¿Y cómo nos quedaría entonces la gramática para para este diagrama de transición? Ya nos quedaría más simple, ¿verdad? Porque pues voy siempre desde el no terminal o la producción inicial, que voy a derivar con la entrada A al siguiente no terminal, que sería A, ¿sí? S que deriva en épsilon, ¿verdad? Y la otra producción me quedaría A, que deriva con A al estado S, ¿sí? Esa sería la gramática otra vez este de aquí, ahí está. Cuando lo selecciono ya no. Regular para este autómata, ¿sí? Y efectivamente la cadena mínima que vamos a aceptar es la cadena vacía, que sería el épsilon, que está representado por la producción inicial, que representa el estado inicial, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Épsilon es la cadena mínima de aceptación, Cristian, porque como estábamos aceptando cadenas pares de A, y yo les decía que el primer par que vamos a identificar es el 0, y 0 veces de A es el vacío, o el épsilon, como podríamos llamarlo. Por eso nos queda de esa manera, que en el estado o la producción inicial yo puedo ir derivando de A en el siguiente no terminal A, o bien de una vez en épsilon para identificar la cadena vacía. ¿Qué tipo de gramática es esta según la jerarquía de Chomsky? Tipo 3, gramática regular, porque estamos viendo pues lenguajes regulares, pero sobre todo porque su forma en las producciones es la que habíamos visto, es un terminal seguido de un no terminal, y en el otro caso pues solo es un terminal, y en la producción tercera igual es un no terminal que deriva en un terminal seguido de un no terminal. ¿Lineal por la izquierda o lineal por la derecha? ¿Esta gramática de acá es lineal por la izquierda o lineal por la derecha?
Esta de acá es lineal por la derecha, porque el no terminal que yo voy a reemplazar está lo más a la derecha de mi producción, ¿sí? En este caso, yo lo veo sobre el lado derecho de mi producción, es decir, lo que está después de la flecha. Yo tengo un terminal seguido de un no terminal. Y este no terminal, que es el que voy a reemplazar, está lo más a la derecha posible de la producción. Por eso es lineal por la derecha. ¿Qué pasó? ¿Por qué todos están tristes? Se acabó el tiempo. Ah, bueno, yo pensé que ya se había cortado la comunicación. No, bueno, entonces, como vimos, cuando está de esta manera, si mi no terminal está lo más a la derecha, es lineal por la derecha, ¿sí? Para que fuera lineal por la izquierda, yo la debía haber tenido de esta manera. Por ejemplo, ¿sí? Y entonces esto ya implica para mí que mi no terminal está más a la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro cuando es lineal por la derecha y lineal por la izquierda. ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una. Dígame. ¿En qué cambia? O sea, ¿en qué nos afectaría que sea lineal por la izquierda o por la derecha? ¿Qué cambiaría? El tema es el reconocimiento. Por ejemplo, para una implementación computacional, eh, pues el recorrido va a ser ir capturando siempre los terminales que están primero y luego los no terminales porque están lo más a la derecha posible. Voy a hacer las sustituciones de último, ¿verdad? Mientras que en una lineal por la izquierda yo voy a hacer las sustituciones primero y después voy a concatenar con los terminales que están más a la derecha. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que si un lenguaje, yo puedo tener para el mismo lenguaje dos gramáticas, una que derive por la izquierda y una que deriva por la derecha, de alguna manera, es que hay ambigüedad, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo, por decirlo así. Y puedo tener dos árboles de derivación distintos para la misma cadena. Entonces, a nivel de implementación, a veces es más complicado. Salen vacas, ¿cómo sí? No, hombre, ¿cómo que va a salir en vacas? No, hombre, no sean así. Pero realmente es más que todo el recorrido que yo hago de las cadenas y cómo voy a implementar mi algoritmo para ir reemplazando y sustituyendo. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Yo igual les voy a publicar un documento donde ustedes puedan leer un poquito más de gramáticas regulares, de autómatas y de expresiones regulares. Y vamos a ir teniendo distintas sesiones para irlo resolviendo. A nivel de evaluaciones no estamos autorizados a hacer ninguna evaluación ahorita ni a coordinar, reunirnos en ningún lado, pero sí necesitamos que ustedes vayan leyendo, vayan avanzando, vayan resolviendo dudas. Obviamente vamos a ir mejorando nuestras técnicas para podernos comunicar, ustedes perdiendo el tiempo, el miedo a abrir el micrófono, y a medida que lo vayamos haciendo va a ser mejor, ¿sí? Entonces, perdiendo el tiempo, no perdiendo el miedo. Yo les voy a poner una hoja de trabajo, José Carlos, también para que ustedes vayan resolviendo distintos ejercicios que vayan practicando, porque definitivamente no es lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a ir avanzando. Consultarles también si es factible que tengamos otra sesión esta semana, ya sea el jueves por la noche o viernes.
Bueno, jueves o viernes por la noche. Como jueves está suelto, todos prefieren viernes. Viernes tipo 7 de la noche, ¿estaría bien? Bueno, entonces quedemos viernes 7 de la noche. Tienen parcial, pero si está dicho que no podemos evaluar, yo les mando invitación igual y vamos a ver qué otras herramientas podemos usar para poder ir practicando. Yo hoy en la tarde les publico un documento de lectura y ejercicios para que vayan practicando y así podemos ir resolviendo dudas en la siguiente sesión. Bueno, muy bien, si no hay ninguna otra duda, lo dejamos hasta acá y nos vemos entonces en la siguiente sesión. Bueno, feliz día, se cuidan.